¿Por qué la economía estadounidense ha desafiado las expectativas de recesión durante el último año, año y medio? ¿Cuáles son los motivos? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 10 de junio de 2024 y en este momento son las 21:20 hora española, 15:20 horario en Nueva York. El día de hoy, Tim Iraos del Wall Street Journal ha hecho unos comentarios muy interesantes sobre esta temática de por qué la economía estadounidense ha desafiado la recesión durante el último año. La mayoría de estos motivos ya los hemos visto aquí en el canal, ya se han comentado, pero me parece muy interesante traerlos de nuevo, juntarlos y tratar de exponerlos. Además de lo que comenta Tim Iraos, pues sí que es cierto que habrá que añadir algún comentario de cosecha propia, como la banca regional o la crisis de la banca regional de 2023, ese BTFP, ese servicio de financiación bancario de emergencia, que desde mi punto de vista la situación habría sido muy distinta sin esa intervención para aliviar el pánico por parte de la Reserva Federal. No obstante, hay que hablar de los puntos más principales también del día de hoy, lunes 10 de junio. Hemos conocido las expectativas de la Reserva Federal de Nueva York, las expectativas de inflación a un año ligeramente inferiores a lo esperado. También hemos conocido datos de Producto Interior Bruto en Japón, un dato bastante feo, un decrecimiento de un 0,5% trimestral en el primer trimestre de 2024, justo en la misma semana donde el Banco de Japón también tiene que decidir sobre los tipos de interés. ¿Qué se espera para que haga el Banco de Japón el viernes? Pues también lo veremos en este vídeo. Así que nada, dicho esto, venga, vamos con los puntos más importantes. Vamos a empezar hablando de la situación de Japón. El Producto Interior Bruto se contrajo un 0,5% trimestral en el primer trimestre de 2024, creciendo con los datos preliminares y revertiendo el crecimiento revisado al alza del 0,1% en el cuarto trimestre. Fíjense que se salva de la recesión por ese dato prácticamente nulo del cuarto trimestre del año. El consumo privado, que representa a más de la mitad de la economía, cayó por cuarto trimestre consecutivo, menos 0,7%, igual al consenso, marcando la mayor caída en 3 trimestres, ya que los consumidores continuaron reduciendo su gasto frente a los altos costes de vida, salarios estancados y después de un fuerte terremoto que golpeó la península de Noto en enero, que también hay que tener en cuenta. Los gastos de capital se mantuvieron débiles, menos 0,4% frente al primer dato de caída del 0,8% y previsiones del 0,7%, después de un aumento del 1,9% en el cuarto trimestre. El comercio neto fue un lastre para el Producto Interior Bruto, restando 0,2 puntos porcentuales, ya que las exportaciones, fíjense, cayeron un 5,1% frente a 2,8% del cuarto trimestre. Disminuyeron más que las importaciones, que caían un 3,3% frente al 1,8% del cuarto trimestre. Por otro lado, el gasto gubernamental creció un 0,2% sin cambios respecto a los datos preliminares. Vemos una debilidad económica bastante evidente en Japón. Nada sorprendente, la verdad, viendo el intervencionismo que lleva años liderando el país. En su reunión de política monetaria del 14 de junio, que será el viernes, se espera que el Banco de Japón decida reducir las compras de los bonos del gobierno japonés. No se espera ningún cambio en el tipo de interés oficial. En esta reunión se espera una subida del 0,25% en los tipos en octubre, pero no sorprendería que haya subidas en julio o septiembre. Incluso viendo cómo los rendimientos japoneses se han llegado a disparar por encima del nivel 1%, sí que es cierto que bueno, ya nos están diciendo, están descartando la subida de tipos para esta misma reunión, pero bueno, a mí tampoco me sorprendería nada o no me parecería nada del otro mundo. Sí que es cierto que esto de reducir las compras de bonos del gobierno japonés sí que parece que es algo que se vaya a dar, y al final es una medida pues un poco más de política restrictiva, ¿no? El dejar de hacer estas compras de bonos. Mientras tanto, la encuesta empresarial muestra que los beneficios corrientes desestacionalizados alcanzaron un récord en el primer trimestre, mientras que el índice de actividad de consumo de banco ha subido. La confianza de los consumidores ha bajado y el consumo sigue siendo lento, nos dicen desde Japón. Habrá que esperar al viernes, porque estos son un poco las expectativas de esa reunión, a ver qué decide el Banco de Japón, qué comentarios también hace al respecto. Un pequeño comentario, como ya he mencionado, los rendimientos japoneses a 10 años, fíjense que se encuentran por encima del 1%,
1%. Llevan descontando durante las últimas semanas, meses, que el Banco de Japón va a endurecer más su política. Veremos si eliminando esas compras de bonos y veremos si no hace también movimientos en los tipos de interés. La mayoría de analistas no lo esperan, por tanto, oye, pues sería una gran sorpresa, pero como digo, viendo un poco toda la situación, tampoco sería nada del otro mundo. Más cosillas, evidentemente eventos de segunda línea, los que vamos a mencionar en el día de hoy de Estados Unidos, pero bueno, es lo poco que ha habido. Expectativas de la Fed de Nueva York. Antes de eso, bueno, después del dato de empleo del viernes, ya saben que si el dato de empleo del viernes salía débil, salía malo, pues había dos bancos que especialmente apostaban por bajadas de tipos en julio, JP Morgan y Citi. Después del dato de empleo, que sí que es cierto que no fue fuerte y que evidentemente fue muy dudoso y fue más tirando a debilucho, pero bueno, como tuvo ese dato de ingresos promedio por hora superior a lo esperado, pues quizás eso fue el punto más importante. Pero bueno, el caso es que JP Morgan y Citi ya no esperan bajadas de tipos para julio. Por tanto, la mayoría de casas de análisis ahora mismo están entre septiembre y diciembre. Citi, que era uno de los que más bajadas de tipos esperaba, pues ahora mismo está apostando por 75 puntos básicos en todo el año, que sería repartido en 3 bajadas de tipos. Ya saben que esto cambia mucho, ya saben que con cada dato todo esto cambia. Si ahora empezamos a tener datos que muestran una debilidad increíble, pues quizás cambia la cosa. Julio se vuelve a poner sobre la mesa, pero en este momento lo cierto es que julio parece muy complicado para ello. Más cosillas, las expectativas de inflación de los consumidores de Estados Unidos para el año siguiente disminuyeron al 3,2% en mayo, desde el 3,3% en abril, ligeramente por debajo. Los cambios medianos en los precios, es decir, inflación a medio plazo, quedó sin cambios para la gasolina, los alimentos, el alquiler y los precios de la vivienda. Aumentaron la atención médica, pero disminuyeron la educación universitaria. Las expectativas de inflación a 3 años se mantuvieron sin cambios en el 2,8% y aumentaron al 3% desde el 2,8% para el 5 años. Ojito, expectativas a 5 años del 3%. Esto está lejos del objetivo del 2%. Fíjense cómo los datos tanto a 1 año como a 3,5 se mantienen por encima del 2%. Y esto va muy ligado a esa teoría que mencionaba el jueves tras la bajada de tipos del Banco Central Europeo, de que los objetivos o el objetivo de inflación parece lejos del 2%, parece más bien entre el 2 y el 3%, que puede ayudar también muy bien a países endeudados, ayuda a los estados a recaudar más y que también hace que los tipos de interés pues se mantengan más elevados de esos tipos extremadamente bajos que estábamos acostumbrados o mal acostumbrados previo y justo tras la pandemia. Además, el crecimiento mediano los ingresos esperados para un año se mantuvo sin cambios en el 2,7%. Expectativas de desempleo aumentaron al 38,6% desde el 37,2%. Son datos de segunda línea, pero oye, sí que es cierto que son datos que deberían de ser positivos para el mercado, positivos también para los bonos, porque esperan menores tasas de inflación por lo menos a un año, y la debilidad económica, pues sí que es cierto que el sentimiento va más bien por la desaceleración. Antes de pasar con los gráficos más importantes, vamos a lo que tengo por aquí, que es la pregunta que he hecho al principio del vídeo, en la introducción, que es por qué la economía de Estados Unidos ha desafiado las expectativas de recesión. Van a ver cómo son motivos, son datos que ya hemos tratado mucho en este canal, quizás no de forma conjunta, pero sí de forma separada, y que me parecen muy interesantes. Fíjense, Tim Iraos publicaba en el Wall Street Journal y también en un hilo de Twitter los siguientes puntos. La economía estadounidense ha desafiado las expectativas de una recesión debido a dos factores clave. Uno, la demanda ha sido más fuerte de lo esperado. El gasto de los consumidores se ha mantenido robusto, respaldado por un mercado laboral sólido, salarios en aumento y altos ahorros acumulados durante la pandemia. A pesar de las presiones inflacionarias, los hogares han continuado gastando en bienes y servicios, las empresas han incrementado la inversión en tecnología, infraestructura y expansión, impulsado por sólidas ganancias corporativas y perspectivas de crecimiento optimistas. Además, las políticas fiscales, incluidos varios paquetes de estímulo y el gasto en infraestructura, han proporcionado un apoyo significativo para la economía. Continúo y ahora doy un poquito mi opinión. En segundo lugar, la transmisión de la política monetaria no ha sido tan fuerte como se temía ampliamente. Muchos hogares y empresas habían asegurado financiamiento a tasas bajas antes de los aumentos de tasas, lo que ha protegido el estrés financiero inmediato y les ha permitido continuar gastando e invirtiendo. Las instituciones financieras han mantenido condiciones de crédito relativamente estables, continuando prestando a prestatarios
solventes. Bueno, entidades bancarias que no tuvieron o que no vivieron esa crisis bancaria regional de marzo de 2023, que incluso debido al pánico amenazó con llevarse por delante a otro tipo de bancos que quizás no tenían tantos problemas. Las condiciones económicas globales también han contribuido con una fuerte demanda de exportación estadounidenses y cadenas de suministro globales resilientes que han amortiguado el impacto de endurecimiento monetario doméstico. Normalmente las expansiones económicas son impulsadas por el crédito y a medida que la Reserva Federal aumenta las tasas y el crédito se desacelera, también lo hacen el gasto y la inversión. Sin embargo, esta expansión ha sido impulsada en gran medida por los ingresos y la riqueza. Los precios de los activos aumentaron significativamente en la etapa inicial de esta recesión en comparación con otras, y los beneficios corporativos han sido robustos desde el principio. La demanda recibió un impulso inesperado el año pasado debido al crecimiento de la fuerza laboral, particularmente por la fuerte inmigración y la contratación de recuperación en sectores que aún estaban por debajo de su tendencia anterior a la pandemia. Además, un aumento del gasto fiscal, esto es importante, desde mi punto de vista uno de los puntos más importantes, un aumento del gasto fiscal en sectores como la construcción, que tradicionalmente son los primeros en verse afectados por las tasas más altas, ha sido contracíclico y ha proporcionado un apoyo adicional. Otra razón clave es que el mercado en su conjunto es menos sensible a las tasas de interés. El mercado hipotecario es un buen ejemplo. Mientras que la hipoteca fija promedio a 30 años está por encima del 7%, el propietario estadounidense promedio con una hipoteca tiene una tasa del 4,1% en este momento. Incluso, fíjense, datos recientes que hemos tratado en este canal que proporcionó Goldman Sachs, veíamos como las mayores hipotecas se encuentran en el 3%. Evidentemente, teniendo ahora las tasas en el 7%, la mayoría de gente no paga unas tasas del 7%, paga una tasa del 3%. Esto también afecta al dinamismo del mercado de la vivienda, del mercado inmobiliario de segunda mano. Tú, como propietario de tu vivienda de segunda mano, no vas a comprar otra vivienda, no vas a cancelar tu hipoteca al 3% para comprar otra vivienda con una hipoteca al 7%. Lo comprendemos, por tanto, el dinamismo del mercado de vivienda de segunda mano, por ahí argumentamos que puede aumentar con la bajada de tipos. Más cosillas que nos dice por aquí. El sector corporativo también es revelador, ya que muchas empresas fijaron deuda a plazo a bajas tasas hace unos años. Bueno, esto ya está muy relacionado con lo que hemos comentado antes de financiación barato. Algunas empresas a mercado medio podrían haber tenido problemas hasta ahora que han sido adquiridas por propietarios de capital privado. Bueno, esto ya es menos importante. En general, los puntos más importantes son los que acabamos de tratar. Demanda más fuerte de lo esperado, transmisión de política monetaria no ha sido tan fuerte como se temía ampliamente, y yo añadiría un punto que se menciona pero con la boca pequeñita, que es ese gasto fiscal, ese estímulos fiscales. Es decir, estamos viviendo una situación donde la política monetaria intenta ser restrictiva, pero estamos viendo cómo las políticas fiscales siguen siendo expansivas. Eso proporciona cierta robustez al consumo minorista, que es un poco el gran artífice de que la demanda se mantenga sólida. ¿Qué dos factores hay que seguir para ver cómo está la fuerza del consumidor? Pues hay que seguir uno, el empleo. Mientras que el empleo se mantenga robusto, mientras que haya empleo, pues evidentemente el consumidor estadounidense, y más un consumidor tan drogadicto, iba a decir, por el capitalismo como es el consumidor estadounidense, va a seguir gastando. Por tanto, mientras que haya empleo, el consumo se va a mantener de una forma u otra más robusto. Y el otro punto es el crédito. En Estados Unidos y en general los mercados occidentales, en España no somos distintos, pero sí que es cierto que la tasa es muy inferior, se paga todo a crédito, cualquier cosa. Y ojito, porque los datos del viernes, que tenemos de hecho por aquí, los datos que se conocieron el viernes, mostraron la primera caída de la deuda de crédito, de las tarjetas de crédito desde el COVID. Ojito, porque se venía desacelerando ya en las últimas semanas, se estaban viendo sobre todo revisiones a la baja bastante bruscas, y fíjense cómo en abril, este dato, aunque le conocimos el viernes, hace referencia a abril, vimos la primera caída de las tarjetas de crédito, de la deuda de las tarjetas de crédito desde abril, algo que no es para nada positivo para la economía estadounidense, una economía liderada especialmente por el consumo minorista. Ya hemos visto como evidentemente otro de los puntos fundamentales es que, claro, tú has endurecido de una forma muy brusca, ha pasado del 0% al 5,5% en apenas año y medio, pero claro, es que estuviste muchos años con los tipos
cercanos al 0%, y eso permitió financiarse de una forma muy barata tanto a propietarios, ya hemos visto las hipotecas, como evidentemente a muchas compañías, sobre todo compañías que no requieren financiación constante, compañías grandes que han aprovechado esa financiación barata hasta futuras refinanciaciones, y que durante este periodo donde los tipos de interés han subido tanto, lo que les ha permitido ha sido ganar dinero con esa subida de tipos de interés, porque cuando eres tú el que lo presta en vez del que lo solicita, pues te permite generar ese interés a favor tuya, ¿no? En cambio, estamos viendo como compañías pequeñas, las compañías del Russell 2000, pues fíjense cómo se encuentran a más de un 20% de máximos. La situación en compañías que requieren financiación constante es mucho más complicada. ¿Cuál es el riesgo aquí? Cuanto más tiempo estén los tipos de interés superiores a esos tipos extremadamente bajos donde estaban financiadas muchas compañías, pues van a llegar las refinanciaciones, van a llegar las desaceleraciones, va a llegar el desempleo, y ahí es cuando quizás se deban bajar tipos de una forma un poco más brusca a lo que se tiene planteado para tratar de estimular la economía. Por tanto, la situación clave un poco va a estar por la parte de las refinanciaciones, de los tipos de interés, de esa tasa neutral de los tipos de interés, porque si nos establecemos en una tasa neutral más cercana al 4% que al 1%, como estaba en su día, pues las refinanciaciones van a pesar, y por ahí pues tenemos todo los bienes inmobiliarios comerciales. La banca regional tendría grandes problemas, porque recordemos que la situación fue salvada en marzo de 2023, que claro, nos olvidamos, pero si no hubiera habido intervenciones por parte de la Reserva Federal en marzo de 2023, la situación sería muy compleja. Recordemos que en ese momento hubo 3 de las 4 mayores quiebras bancarias de la historia de Estados Unidos. La ventanilla de liquidez estaba que echaba humo, y la Reserva Federal tuvo que abrir ese BTFP, ese servicio de financiación bancaria de emergencia, una ventanilla de liquidez con estímulos, porque permitía a pequeños bancos acceder a capital sin apenas dejar colateral, o sin apenas tener colateral. Lo que fue un parche no fue una solución, porque es dinero que tienen que ir devolviendo ahora en los próximos 10 meses, pero sí que es cierto que fue un parche para aliviar el pánico, porque era un pánico que ya se estaba haciendo bola de nieve y que se podía llevar por delante a bancos que realmente no tuvieran problemas, e incluso problemas también por la renta variable, y se podía llevar mucho por delante un pánico así. Por tanto, fue evidentemente un parche que salvó mucho, que aquella situación si no podría haber sido mucho mayor. Por tanto, hablamos de recesiones. Evidentemente, desde los últimos 15 años el intervencionismo es cada vez mayor, y eso va a evitar muchas situaciones de recesión que quizás en otros momentos se hubieran dado. Por eso, cuando hablamos de que no, la curva de tipos lleva invertida más tiempo que nunca y siempre ha predecido una recesión, ¿no? Cuando este indicador, el ISM manufacturero, cae de 45, siempre ha ocurrido una recesión. ¿Será esta vez distinta? Pues oye, quizás con todo el intervencionismo que ha entrado en juego, con todas las políticas monetarias y fiscales, el exceso de políticas monetarias y fiscales, mejor dicho, que ha entrado en juego en los últimos 15 años, sí, es posible que esta sea la primera vez que ocurre esto y que no hay recesión. Por tanto, todo eso considero que hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, venga, vamos a seguir con el vídeo con los gráficos más importantes. Vamos a repasar algunos gráficos. Ya hemos hablado del crédito, pero bueno, lo he comentado por encima. Vamos a dar más datos. El viernes se conocieron los datos de crédito estadounidense correspondientes a abril. La deuda de tarjetas de crédito tuvo su primera caída desde el COVID. El crédito rotativo, que es esta deuda de tarjetas de crédito, fue de menos 0,5 mil millones, tras un ascenso de 1,7 mil millones de dólares en marzo. Un mínimo ascenso, mejor dicho. Quizás tiene algo que ver con que en el primer trimestre el tipo medio de los bancos comerciales para los importes de las tarjetas de crédito alcanzó un nuevo récord del 21,59%. Evidentemente, con unos tipos de interés superiores al 20% para las tarjetas de crédito, era obvio que en algún momento esto iba a ocurrir, o esto o impagos. Algo tenía que ocurrir con unos tipos de interés tan elevados, y más si vienen acompañados de desempleo que frenan mucho la situación del consumidor. El euro se hunde tras la votación sobre la Unión Europea y los sondeos en Francia. La moneda común cae a su nivel más bajo en un mes. En la apertura, recientemente los fondos de cobertura se habían vuelto netamente alcistas sobre el euro. Pues ojito esto, que simplemente por sentimiento contrario podría traer dificultades. Ya hemos visto como el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés el jueves, el euro se debilitó ligeramente, pero el viernes, sobre todo frente al dólar, se debilitó
considerablemente debido a esa fortaleza del dólar. Elecciones europeas, bueno, ya saben que los resultados no han sido muy bien tomados por la mayoría de líderes. En Francia ha ganado lo que llaman o lo que denominan la ultraderecha. Macron convocó elecciones. En España, por ejemplo, también ha habido represalias. La vicepresidenta del gobierno, ministra de Trabajo, creo recordar, Yolanda Díaz, también ha dejado de ser presidenta de su partido, de Sumar, un partido de izquierdas parecido a lo que comúnmente era Podemos. Eso sí, no ha dejado su escaño y no ha dejado de ser vicepresidenta del gobierno. No sé qué fundamento hay detrás de todo esto, pero me parece cuanto menos sorprendente. El sueldo no le sueltan. Y no lo digo porque sea de izquierda ni de tal. Es un comentario general. Pero bueno, las elecciones europeas, pues elecciones en general, ya lo vimos también en India, generan cierta volatilidad en los mercados. Más datos de la eurozona. La confianza de los inversores en junio será del 0,3% frente al menos 1,8% previsto. Menos 1,8% previsto. La confianza de los inversores, que esto es lo importante, vuelve a situarse por encima de cero por primera vez desde febrero de 2022. Parece que se recupera un poco esa ilusión en la eurozona. Y dos comentarios importantes de cara a la reunión de la Reserva Federal del miércoles. Comentarios de Goldman Sachs nos dicen: en la reunión de junio esperamos que la previsión mediana a la inflación subyacente del PCE para el cuarto trimestre de 2024 aumente 0,2 puntos porcentuales hasta el 2,8. Las proyecciones de crecimiento del Producto Interior Bruto y de la tasa de desempleo deberían cambiar poco. No esperamos cambios significativos en el comunicado del FOM, de la Reserva Federal, del miércoles, o en el mensaje de Powell. Esperamos que la previsión mediana del gráfico de puntos muestre 2 recortes en 2024 frente a los 3 que se presentaban en marzo hasta el 4,75%. Ahora mismo nos encontramos en el rango 5,25-5,5%. En Estados Unidos va con rango, pero bueno, aquí nos dice el medio de ese rango. 4 recortes en 2025 frente a los 3 que se esperaban en marzo. Es decir, se pasa el recorte que se esperaba en marzo, o sea, en 2024 para 2025, hasta el rango 3,75-4%. Y 3 recortes más para 2026. Aunque bueno, esto ya es hacer mucha predicción, hasta el 3%, 3,25%. Pero fíjense cómo la tasa neutral se mantiene o se espera que para 2026 sea superior al 3%. Lo que hablábamos de una inflación superior a esperado como escenario principal y también una tasa neutral superior a esperado al menos hasta 2026. Creemos que los líderes de la Reserva Federal preferirían que los puntos mostraran 2 recortes en 2024 para mantener cierta flexibilidad. Pero el riesgo principal es que la mediana podría mostrar solo un recorte en 2024, especialmente si el índice de precios al consumidor subyacente de mayo se sitúa muy por encima de nuestra previsión de 25 puntos básicos para el próximo miércoles. Por tanto, nos dice que un punto muy importante para esta reunión de la Reserva Federal, como cada reunión más o menos trimestral, es esa línea de puntos, son esas previsiones de la Reserva Federal. Previsiones que en el largo plazo nunca aciertan, pero que en ese momento suelen generar cierto impacto. Será muy importante el dato de IPC que conoceremos el miércoles previo a esa reunión de la Reserva Federal, porque si sale muy superior a esperado, puede ser que incluso sea una simple bajada de tipos la que ponga para 2024. Si todo sale más o menos en la línea, se espera que sean 2 las bajadas de tipos esperadas para este año. Más cosillas, aún buscando un primer recorte en septiembre. Seguimos desde Goldman Sachs esperando que el primer recorte de tasas se produzca en septiembre, aunque un aumento temporal de los precios de autos usados debería impulsar un poco la inflación subyacente del PCE en mayo y la estacionalidad residual probablemente impulsará en junio. Para septiembre esperamos haber visto 5 meses consecutivos de mejores noticias sobre la inflación, lo que debería conseguir el apoyo suficiente para un primer recorte. Vamos ya con el cierre de sesión. Vamos a empezar por Europa, donde tras las elecciones europeas la jornada arrancaba ligeramente a la baja. Sí que es cierto que ha ido recuperando terreno conforme pasaban las horas. El Eurostock 600 cae un 0,27, DAX alemán 0,34, CAC francés, donde ha habido esos comentarios de Macron y no han gustado mucho los resultados, caía un 1,35%, ha llegado a caer más de un 2%. En España el IBEX 35 ligeramente abajo, también Reino Unido al alza, Italia ligeramente abajo, Suiza también ligeramente
ligeramente abajo. Países Bajos, el único índice de europeo que se ha registrado rendimientos positivos. Incertidumbre en este caso electoral, pues bueno, viene de ligeras correcciones. Nada del otro mundo. Por ver el rendimiento del bono alemán, pues fíjense que alza de nuevo 2,67%. Ya veíamos como quizás estaba descontando que pese a esa primera bajada de tipos del Banco Central Europeo, las expectativas evidentemente de inflación fueron superiores, pero con el dato, con el alza de los rendimientos americanos a 10 años de Estados Unidos el viernes, también con el alza que hemos visto el día de hoy en los rendimientos japoneses, pues vemos como los rendimientos alemanes han ido especialmente al alza. Los americanos ahora veremos que también, pero ligeramente menos. Nikkei japonés 0,92% tras ese dato de Producto Interior Bruto y esos comentarios, esas previsiones para lo que puede ocurrir el viernes con la decisión de tipos del Banco de Japón. Nifty indio menos 0,13%, ya saben, mucha volatilidad electoral, y el Hansen ligeramente abajo en el día de hoy 0,59%. Nos vamos ya a Wall Street, a falta de 11 minutos para el cierre de sesión. Vemos al Dow Jones ligeramente arriba 0,08%, S&P 500 0,18%, también ligeramente arriba. Equiponderado, mejor rendimiento el día de hoy. Ya veníamos hablando de que la semana pasada la amplitud no había terminado de acompañar. Fíjense que el porcentaje de valores de S&P 500 por encima de la media de 200 es de 66%, por encima de la media de 50 48%, por encima de la media de 20 36%. Sobre todo en el cortísimo plazo la debilidad es bastante grande. En Nasdaq ligeramente arriba también, y Russell 2000 ligeramente arriba. Por tanto, ojo que el Russell ha arrancado muy abajo y ha ido recuperando terreno. Fíjense que por sectores el día de hoy, energía, utilities y real estate lo que mejor se está comportando. Servicio, consumo defensivo, financiero y salud un poco más ligero. Si os vamos a ver las market leader, vemos como Apple el día de hoy está cayendo un 2%. Ojito que Apple tenía evento en el día de hoy, evento sobre inteligencia artificial. Iba a hacer ciertas presentaciones. Ha dicho que va a integrar, por ejemplo, ChatGPT 4 o el 4 nuevo que sacó OpenAI hace poco en iOS 18. También ha anunciado sobre el iOS 18 y bueno, pues algunos comentarios típicos de la inteligencia artificial. Independientemente de si ha gustado o no, pues sí que es cierto que los eventos de Apple suelen tener un rendimiento negativo. Eso ya de por sí. Veremos ya las próximas sesiones si realmente interesa o no. Microsoft, que por cierto el día de hoy ha anunciado que los próximos que Xbox también puede hacer cosas digitales, sobre todo con videojuegos y demás, algo que ha afectado o que ha provocado volatilidades también en GameStop. Sube un 0,73%. Nvidia de menos a más el día de hoy, el día del split. Fíjense que Nvidia cotiza $121. No es que haya perdido un 90 o 90 y pico por ciento de su valor, es que ha habido un split 10-1. Hace el viernes las acciones valían 1.200 euros, en este momento $1.200, perdón, en este momento $121. Sube un 0,74% el día de hoy. Amazon 1,54%, le ha venido muy bien esos datos económicos un poco más positivos, sobre todo el miércoles ese ISM de servicios y el viernes también esos datos de empleo un poquito más sólidos, porque estaba mostrando ciertas debilidades, no solo Amazon, sino el sector consumo discrecional en general, y están teniendo ahora cierta recuperación. Google 0,45 arriba, Meta 1,81% recuperando terreno, y Tesla sí que es cierto que se mantiene en un claro rango lateral, ciertas debilidades, media de 50 sesiones, no levanta cabeza y me sorprende porque lleva todo mayo en un rango lateral. Ojito cuando rompa a partir de aquí, que puede haber movimientos un poco más bruscos. El global de los 7 magníficos, pues con esta caída de Apple un poco más ligero, sube un 0,09. Fíjense que los rendimientos americanos el día de hoy al alza ligeramente, eso sí, 4,46%, por debajo del 4,5% el rendimiento americano a 10 años. Saltó especialmente el viernes. Muchos analistas dicen que sin fundamento, ya que los datos de empleo no fueron para nada positivos, pero bueno, quizás esos datos de ingresos promedio sorprendieron un poco. VIX 12,76, West Texas, que sigue su escalada en el día de hoy, fíjense que salta un 3,25% el día de hoy, sobre todo muy importante lo que conozcamos el miércoles con respecto a los
datos de IPC, ya que durante el mes de mayo hubo una caída muy considerable. Fíjense, ¿por qué sube el crudo? Pues TradingView nos lo dice aquí. Crudo sube por esperanzas de demanda, esperanzas sobre demanda de combustible en verano. Bueno, al final también estos datos, o hubo gran debilidad durante buena parte de la semana pasada debido a esos datos económicos débiles. Luego, de cara al final de semana, sobre todo ISM de servicios y demás, sorprendieron un poquito al alza. Eso provocó ciertas recuperaciones, pero es que al final el precio del petróleo influye en tantos motivos que no se puede dar un único solo. El caso subiendo el día de hoy por encima de los $77 el barril y volviendo un poco a este rango aproximado entre los 76 y los 90 y los $80 que lleva prácticamente desde el mes de mayo. El oro ligeramente arriba el día de hoy y Bitcoin un poco ligero por debajo de los $70.000, 69.525. El TLT, que sufrió una gran caída el viernes, continúa la caída el día de hoy, vuelve al terreno por debajo de 91. Bueno, ya saben que sobre todo el tramo largo puede tener un gran movimiento debido a las bajadas de tipos, no tanto como el tramo corto, pero ojito en cuanto se produzcan ya las primeras bajadas de tipos. No me gustaría estar en el tramo largo. El tramo largo tiene más influencia con lo que ocurre con la deuda estadounidense y demás que con los simples movimientos que haga la Reserva Federal. Por tanto, cuidadito ahí. Rendimiento a 2 años, por ejemplo, el día de hoy, fíjense que incluso ligeramente abajo. No estamos viendo grandes movimientos en la curva de rendimientos. El dólar ha ido de más a menos el día de hoy, sube 0,17. El euro, fíjense, cae un 0,32 frente al dólar. Sí que es cierto que ha recuperado cierto terreno a medida que pasaba la sesión. Arrancó bastante abajo. Dólar frente a yen japonés se fortalece 157, supera el nivel 157. Para mañana, un pequeño comentario. Tenemos tasa de desempleo en Reino Unido y sobre todo importante en Estados Unidos, que no es un dato que se suele fijar mucho, pero puede ser muy importante y puede provocar ciertas volatilidades, sobre todo en la renta fija. Subasta a 10 años. En el día de hoy hemos tenido subasta a 3 años. No se ha colocado del todo bien, pero bueno, era más corto plazo. Mañana una subasta importantísima a 10 años a las 7 de la tarde, hora española. Eso son las 11 de la mañana, horario Nueva York. Así que muy importante este punto. Espero que les haya gustado el vídeo. Tienen todos los datos. Si es así, hacérmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.